Bueno, vamos ahora a ver este segundo video como parte de este módulo Suicidio, el otro rostro de la violencia. Esta segunda ponencia la titulamos Estadísticas actuales de suicidio en adultos y adolescentes de Ciudad Juárez. Aquí vamos a hablar ya de manera directa estudios que hemos hecho en relación a ideación suicida e intención o intento suicida en gente de Ciudad Juárez. Y tenemos estadísticas tanto de adultos como de adolescentes, específicamente de secundaria y preparatoria, este tipo de alumnos. Y es lo que vamos a tratar en este video. Un servidor, Oscar Armando Esparza del Villar, docente, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ahí en el programa de psicología. Entonces, bueno, vamos a empezar. Hace algunos años, Silvia Aguirre del CEFIC y un servidor colaboramos con Plan Estratégico Juárez, ahí con Sergio Mesa. Sergio Mesa, ahí en Plan Estratégico Juárez, pues hacen una evaluación cada año con respecto a varios aspectos de la ciudad, de los ciudadanos. Se interesó en este tema de suicidio y nos ayudó en aplicación de la evaluación de si la gente había pensado en querer quitarse la vida, número uno. Número dos, y si la persona había intentado quitarse la vida en ese año que se estaba evaluando. Entonces, estas evaluaciones se hacen anualmente. Este estudio o este análisis que hemos hecho con Plan Estratégico Juárez, CEFIC y un servidor de la UACJ, empezó en el 2017. Evaluamos el primer año, el 2017, después se evaluó el 2018 y se acaba de evaluar el 2019 y vamos a presentar estos datos. Estos estudios tienen que ver con personas mayores de edad, o sea, quien contesta estas encuestas es gente que tiene 18 años o más. Y ellos aquí contratan a una agencia que hace un trabajo muy profesional, donde la muestra que ellos obtienen es una muestra representativa de la población. O sea, quiere decir que no solamente encuestan a gente de un sector de la ciudad, sino que está diseñada de tal manera que haya gente de toda la ciudad que sea representativa. Y entonces aquí vienen los datos, pues, de lo que ellos usan, ¿no? Aquí nos hablan acerca de la técnica del muestreo utilizada, nos dice que sirve para proyectar estadísticamente al total de la población. Y aquí nos habla de que en el último censo que tenemos del 2010, la población de 18 años o más eran 796.852 personas en Ciudad Juárez en ese momento. Hoy en el 2020, pues estamos en medio de la realización del censo del 2020, donde a lo mejor se ve afectado un poquito por el coronavirus, pero se está llevando a cabo y ya tendremos los resultados una vez que se procese esa información. Pero este es el último censo y es el que vamos a usar como referencia. El tamaño de la muestra de este último análisis que se hizo del 2019 fueron 1.487 elementos o participantes con un nivel de confianza del 97% con un margen de error de 3%. Entonces, bueno, primero vamos a analizar en estos 3 años esta pregunta que hicimos. En el último año, ¿has pensado en suicidarte? Entonces, fíjense bien, esta pregunta es si la gente ha tenido pensamientos suicidas. Si nos vamos aquí al fondo de la tabla, el 1.7% reportó haber pensado en querer quitarse la vida. Acuérdense, preguntamos, en este último año, quiere decir, en el 2017, estas encuestas se hacen al último del año, o sea, en diciembre del 2017, diciembre del 2018, diciembre del 2019, es cuando se pregunta. Entonces les preguntamos, en este último año, 2017, ¿has pensado en suicidarte? 1.7 en el 2017, 2.3% de la muestra en el 2018 y 3.9% en el 2019. Si ustedes se fijan, ha habido un incremento en donde del 2017 al 2019 se ha incrementado un poco más del doble, ¿no? Ahorita vamos a traducir qué significa esto en términos de población, pero más o menos hay que darnos una idea de que ha ido incrementando.
En este último año, el 2019, si ha pensado en suicidarse, el promedio general de todas las ciudades es del 2.9, aquí que está en gris. Si nos vamos para acá, pues es este 3.9 del 2019. Estos datos son del último año. Cuando vemos esta Ciudad Juárez por estas zonas o polígonos que le llamamos, y los porcentajes más altos, si ustedes se fijan, está acá por Anapra el 5.4% de la población y acá por el sur poniente, ¿no? El 5.9. También acá por Riberas 4.7 está medio alto, también aquí 4.7 el sur y por esta parte aquí que está pegada más o menos por el cerro también 4.3. Aquí en el límite con El Paso, Texas, con Estados Unidos y aquí en medio estos porcentajes no están tan altos. Ah, no, perdón, este no está tan alto. Pensé que este 4.3, este 4.3 de aquí en medio. Aquí es 1.6, no es tan alto aquí por el cerro. De hecho es bajo, ¿eh? Este 4.3 es de esta zona pequeña que está aquí. Avenida Tecnológico, Avenida La Raza y esto es el Ejército Nacional. Es este triangulito que está aquí. Nomás para darnos una idea de las zonas donde se presentan. También se preguntó, o se analizó de esas personas que pensaron suicidarse si lo habían intentado. Entonces, por ejemplo, del 1.7% de las personas que reportó haber pensado en suicidarse, el 42.9% sí lo intentó en ese año y el 57.1% no. En el 2018, del 2.3 que pensó en querer quitarse la vida, el 52.9% de ese 2.3 que es del 2018, sí lo intentó, el 47.1 no. Y el 2019, del 3.9 que pensó en suicidarse, el 49.2% sí lo intentó en ese año y el 50.8% no lo intentó. De los que lo intentaron en el 2017, quienes lo intentaron, el número de veces que lo hicieron en ese año fue de 3.28 veces. 2018 3.21 y en el 2019 1.92 número de veces en promedio, el número de intentos que realizó por esos años. Se preguntó también, la segunda pregunta que es todavía más importante, si había intentado en suicidarse. En el 2017, el 1.3% de las personas reportaron haber intentado quitarse la vida o suicidarse. En el 2018 bajó un poquito al 1.2% de toda la población, o de toda la muestra reportó haber intentado quitarse la vida. Y en el último año, el 1.9 reportó haber querido quitarse la vida, haber intentado quitarse la vida. 1.3 2017, 1.2 en el 2018 y sube hasta 1.9, sube hasta 1.9 en el 2019. Ha intentado suicidarse en el último año. Entonces igual aquí vemos las áreas donde está más alto. Fíjense, en intención suicida, esta parte aquí de la frontera, que es Avenida Tomás Fernández hacia el Bordo, Avenida de la Raza hacia el norte y este es el eje vial hacia la derecha, esta área, no es tan baja, es baja, es 0.6%, o sea, tiende a ser igual baja. Aquí, esta baja aquí del surponiente es de las más altas, con el 4.0%. También esta de aquí, que está Avenida de la Raza, Tecnológico, Ejército Nacional, tal vez un poquito más allá, no se ve bien, pero esta área que está aquí en medio también 2.9 tiende a ser más alta y las demás pues son bajas, 1.8, 1.1, 1.6, sin embargo pues siguen estando altas. ¿Cómo podemos traducir estos datos? Miren, aquí más o menos para darnos una idea. Estas cifras ya ustedes las había visto. En el último año ha pensado en suicidarse. 2017 reportó el 1.7%, por eso está aquí en porcentaje. 2018 el 2.3% y el 3.9% en el 2019. Esto lo que hicimos fue multiplicar este porcentaje por el total de personas que nos dice el censo que tienen 18 años o más, que si lo recuerda de la filmina anterior o de las anteriores son, déjenme, vámonos para allá, 796.852 personas.
796.852 personas tienen 18 años o más. Entonces, este 1.7% lo multiplicamos por esos casi 800.000 personas y lo dividimos entre 365 y podemos sacar algún aproximado de que en el 2017 cada día 37 personas pensaron en querer quitarse la vida o en suicidarse. En el 2018, con este 2.3, 50 personas por día reportaron haber pensado, haber pensado en quitarse la vida. Y en el 2019, 85 personas reportaron en pensar querer suicidarse o en quitarse la vida. 2017, 37 personas por día. 2019, 85 personas por día. Un incremento de más del doble. Hicimos lo mismo con si ha intentado suicidarse en el último año, que ya habíamos visto estos porcentajes, 1.3, 1.2 y 1.9. Lo que significa, si lo multiplicamos por la población y lo dimos entre 365, tenemos que en el 2017 28 personas por día intentaron o reportaron haber intentado quitarse la vida. En el 2018 bajó a 26 personas por día en intentar haber quitarse la vida. Y en el 2019 41 personas reportaron haber intentado el quitarse la vida. De 28 a 41 es un incremento bastante importante, aunque aquí el 1.3 a 1.9 no parece mucho, pero ya cuando lo multiplicamos por la población y sacamos por día cuántas personas serían, pues ya vemos que de 28 a 41 es un incremento importante o interesante. Entonces, estamos hablando de un problema que cada día en el 2019 41 personas lo intentaron. Entonces, es muy probable que usted o algunos de ustedes que están escuchando conozcan de algún caso o casos de cualquier edad en donde alguien lo intentó o lo llegó a realizar. Y esta es una realidad que estamos encontrando en la ciudad. Lo interesante de este estudio, lo interesante de estos resultados es que son resultados con una muestra representativa porque siguen una técnica muy profesional para la representación de la población. En este último año, en 2019, hicieron la siguiente pregunta. Si ellos conocían algún menor de edad o alguien de su familia que haya intentado suicidarse. Y ellos reportaron que el 1.1% de los que encuestaron tenían algún menor que habían intentado suicidarse. Y el número de veces era 1.29 número de veces en promedio. Y para darnos una idea, pues aquí es donde la gente tenía a alguien o conocía a alguien que había intentado quitarse la vida, algún menor. Sanapra 2.4, aquí el surponiente 1.5, aquí casi 0%, 1.9 y acá por Riberas 1.6. Aquí está el mapa para que más o menos tengan una idea. Y aquí está el promedio general, 1.1 de si conocían algún menor en el último año que ha intentado suicidarse. Y bueno, estos son los estudios o estas son las encuestas que hicimos con Plan Estratégico Juárez, CEFIC y la UACJ. Después ahora quiero comentarles acerca de unos estudios que hicimos solamente CEFIC y un servidor de la UACJ en relación a la evaluación de la salud mental en adolescentes. Y aquí está este estudio, una muestra 2018, fue a finales del 2018. La muestra fue de 2092 adolescentes, una muestra bastante grande, edades entre 11 y 19 años. Estos estudiantes que nosotros evaluamos eran estudiantes de secundaria y preparatoria. El 56% de la muestra fueron mujeres, el 44% fueron hombres. Y cabe mencionar aquí la importancia de cómo seleccionamos secundarias y preparatorias de las 8 zonas que representan toda la ciudad, o sea, hacerlo también de manera representativa. No seguimos el mismo procedimiento del Plan Estratégico Juárez, porque lo hicieron así a campo abierto, nosotros fuimos a escuelas específicamente. Sin embargo, estas escuelas es importante mencionar que estaban repartidas por toda la ciudad por estas 8 zonas que vemos aquí, ¿no? O sea, para hacerlo de manera más representativa, que no nomás hubiera gente de una sola zona de la ciudad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encontramos? Evaluamos varias cosas. En este del 2018 evaluamos ansiedad, depresión
y suicidio. En el 2019 evaluamos más cosas, ahorita los vamos a ver qué es lo que encontramos, pero en esta del 2018 evaluamos lo que viene siendo síntomas de ansiedad. Usamos un instrumento que se le llama el PrimeMD, es parte de esta evaluación que cubre muchas cosas. Una de las cosas que evalúa el PrimeMD son los síntomas de ansiedad. Lo interesante del PrimeMD es que al evaluar la ansiedad usa o se basa en el manual que usamos todos los que nos dedicamos a la salud mental de las personas, sobre todo psicólogos y psiquiatras. Este manual que tenemos lo llamamos Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y el PrimeMD se basó en este manual que básicamente lo que contiene son los criterios, en otras palabras, pudieran ser como los síntomas de cada uno de los trastornos que queremos evaluar. Entonces, por ejemplo, si queremos evaluar el trastorno de ansiedad generalizada, pues en este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que se le conoce como el DSM, que ahorita va en su versión quinta, DSM-5, ahí nos dice cuáles son los criterios, cuáles son los síntomas que tenemos que estar buscando para diagnosticar ansiedad generalizada. Entonces este instrumento es interesante porque toma esos criterios y es como evalúa si la persona presenta síntomas o no. Entonces aquí en el PrimeMD utilizamos los dos principales síntomas de ansiedad, que básicamente en este instrumento es en las últimas 2 semanas se ha sentido nervioso, nerviosa, ansioso, ansiosa, intranquilo, intranquila o con los nervios de punta. Las opciones es ningún día, algunos días, más de la mitad de los días y casi todos los días. Si las personas reportaban más de la mitad de los días o casi todos los días, se consideraba como si tuviera ese síntoma. O sea, quiere decir, si reportaba no experimenté ningún día o algunos días, no se tomaba en cuenta como un síntoma. Pero si la persona reportaba más de la mitad de los días o casi todos los días, entonces decíamos, ese es un síntoma de la ansiedad. El segundo es no ha podido dejar de preocuparse o no poder controlar la preocupación. Si la persona reportaba más de la mitad de los días o casi todos los días, este síntoma también se le consideraba con que contaba con él. Es importante mencionar en este momento que para hacer un diagnóstico de ansiedad o de depresión, necesitamos de una entrevista clínica. No lo podemos hacer con una escala. No hay ninguna escala que podamos usar nosotros, que podamos sacar un puntaje y ver si la persona tiene algún trastorno mental. O sea, no. Lo correcto es, podemos usar escalas y podemos usar entrevistas, pero tiene que ser una entrevista clínica en persona con un psicólogo, con un psiquiatra. Si no, no se puede hacer un diagnóstico de ansiedad, depresión o de cualquier trastorno mental. Tenemos que tener una entrevista clínica. En este caso que estamos entrevistando una muestra de más de 2000 estudiantes, pues no vamos a poner a hacernos entrevistas clínicas porque tardaríamos muchas horas y mucho tiempo para hacer estos diagnósticos. Sin embargo, sí podemos presentar o sí podemos abordar los principales síntomas, como en este caso lo hicimos, y decir, miren, de todos estos niños que entrevistamos, este porcentaje reporta por lo menos uno de los principales síntomas de ansiedad. ¿Qué quiere decir? No estamos diciendo que los muchachos tengan ansiedad como trastorno mental, pero sí estamos diciendo que tienen uno o dos de los principales síntomas que es muy probable que si se evaluara tal vez presentar algún tipo de trastorno de ansiedad generalizada. O tal vez no, para eso es la entrevista clínica, pero de que los principales síntomas están presentes, ahí están. Ahora, para diagnosticar ansiedad generalizada, pues son varios criterios, ¿no? O sea, también vienen otros síntomas, sin embargo, no son tan importantes como estos primeros dos. De hecho, si están otros y no están estos primeros dos, pues puede que no sea ansiedad, sea otra cosa. Entonces, estos tipos de síntomas son importantes para poder diagnosticar ansiedad. Entonces, bueno, en estos muchachos preguntamos estos dos síntomas y fíjense lo que encontramos. El 34.6% de los estudiantes reportaron por lo menos uno de los dos principales síntomas de ansiedad. El 17% reportó un solo síntoma y el 17.6% dos síntomas. Pero con que tenga uno de estos que reporte que lo tiene más de la mitad de los días o casi todos los días en las últimas 2 semanas, eso merita cierto tipo de atención, ¿no? O sea, algo está pasando por ahí que sienten ansiosos o que están muy preocupados. Este 34.6% es una tercera parte de,
de la muestra un poquito más. También preguntamos por depresión y lo mismo. O sea, no podemos hacer un diagnóstico de depresión, pero sí podemos preguntar por los principales síntomas según el DSM, que es este manual que usamos para el diagnóstico de los trastornos. Aquí los principales síntomas es: ¿has sentido decaído, decaída, deprimido sin esperanza? Y el segundo es: ¿has sentido poco interés o placer en hacer las cosas en las últimas 2 semanas? Si la respuesta de las personas fue más de la mitad de los días o casi todos los días, se le consideró como que estaba presente el síntoma. Y aquí encontramos que el 29.8% de la muestra presentaba por lo menos alguno de los dos síntomas, si no es que presentaba los dos. El 20.8% reportaba nomás un síntoma, el 9% de los estudiantes reportó los dos síntomas. En total para un 29.8%, casi una tercera parte, un poquito menos de una tercera parte de la muestra. Igual, vemos que síntomas de depresión, síntomas de ansiedad están presentes en esta etapa de la adolescencia. Que alguien dirá, bueno, pues es que es normal que los chavos estén pasando por la pubertad, por la adolescencia y que tengan este tipo de síntomas. Sin embargo, la evidencia científica nos dice que los muchachos en esta etapa por la general se la pasan padre, o sea, pues sí tienen preocupaciones, tienen broncas, pero no todos, sino más son por momentos o por etapas. Aquí estamos preguntando 6 años de 3 de secundaria y 3 de preparatoria y no todos deberían de estar en la misma altura. Sin embargo, estamos viendo que un porcentaje bastante importante de ellos está reportando estos síntomas. Algo está pasando en nuestros jóvenes que están reportando síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. Después preguntamos lo siguiente. Preguntamos acerca de si habían pensado en que sería mejor morirse. El 25% de los muchachos nos reportó que sí, que en el 2018 en algún momento reportaron en querer mejor morirse. Esto no es diferente al pensamiento suicida, es nomás este sentimiento que la gente tiene de que, ay, cómo me quisiera morir, pero no necesariamente ellos se quitarían la vida, nomás tienen deseos de morir. Aquí lo interesante es que en este año hicimos este análisis de las mujeres, lo reportaron el 32.8% de las mujeres y de los hombres el 16.4%. O sea, quiere decir, la mujer casi el doble que los hombres y para todo va a ser igual. Cuando preguntamos si en este último año habían pensado en quitarse la vida, el 24.3% de las mujeres reportaron haber pensado en quitarse la vida, el 12.9% de los hombres. En total, el 19.4% de la muestra. Igual, las mujeres casi el doble que los hombres. Y cuando preguntamos si habían intentado quitarse la vida, el 6.7% de toda la muestra reportó haber intentado quitarse la vida. Si ustedes recuerdan, en el 2018 fue el 1.4% de la población, en el 2019 fue el 1.9%. Aquí en estos estudiantes estamos encontrando el 6.7%, que es mucho más grande. En las mujeres 8.2%, hombres 4.7%. Igual, las mujeres casi el doble que los hombres. Si hacemos esta conversión, quiere decir, si vamos al INEGI, vemos el porcentaje o el número de la población de Ciudad Juárez que tiene edades entre secundaria y preparatoria, lo multiplicamos por ese porcentaje, el 6.7%, lo dimos entre 365, encontramos este dato: 44 estudiantes por día intentaron quitarse la vida en el 2018. 44 estudiantes por día es una cifra considerable, es una cifra pues alta que no debe de tomarse a la ligera y no debe de ignorarse, ¿no? Eso es lo que encontramos. Después hicimos este mismo estudio en el 2019 y en esta muestra del 2019 tuvimos 1.173 adolescentes de secundaria y preparatoria que encuestamos o aplicamos el instrumento, que igual sigue siendo una muestra bastante grande porque estamos hablando de más de 1.000 estudiantes. Edades entre 11 y 19 años, que son estudiantes de secundaria y preparatoria. 46.8% son mujeres, 53.2% son hombres. Igual que en el otro estudio que hicimos en el 2018, estos estudiantes fueron de escuelas que representaban las 8 zonas de Ciudad Juárez, los 8 polígonos estos de toda la ciudad. Entonces, bueno, esto lo hicimos con la intención de que los datos fueran más representativos de la ciudad, aunque no fue una muestra
completamente aleatoria como lo fue el estudio que hicimos con el Plan Estratégico Juárez. Sin embargo, la muestra es bastante grande y, y eso hace que el estudio pues tenga resultados más fuertes. Aquí preguntamos más cosas, no solamente ansiedad, depresión y cuestiones relacionadas con el suicidio. Preguntamos otras cosas que también vamos a ver. Preguntamos con conductas autodestructivas. Esto lo sacamos también de este manual del DCM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y usamos la definición que nos da el DCM, este Manual de Diagnóstico de Conductas Autodestructivas. Y esto fue lo que les preguntamos. En los últimos 12 meses, ¿te causaste alguna lesión a ti mismo de manera intencional que haya provocado dolor, moretones o sangrado? Como por ejemplo cutting, que es cortar tu piel, quemarte, pegarte o rascarte excesivamente. Pero esto es la clave, con el deseo de dañarte a ti mismo de manera moderada o leve, sin la intención del suicidio. Fíjese bien ese numerote que pusimos ahí, 78.1% de los estudiantes reportaron algún tipo de conducta autodestructiva en el 2019. 78%, estamos hablando casi 4/5 de la muestra. Es bastante amplio este tipo de, de porcentaje que estamos encontrando. Preguntamos también este tema relacionado con el bullying. En los últimos 12 meses, ¿en la escuela te han pegado, insultado, burlado de ti, humillado en persona o por las redes sociales por alguien más fuerte que tú, de tal manera que no te hayas podido defender? Aquí, estas personas, el 21.2% reportó haber experimentado este tipo de comportamiento de bullying. Sin embargo, de este 21%, el 26.4% de este 21% lo reportó una vez al año. Esto realmente no se considera como bullying, sino más pasó una vez al año o 2 veces por año. Y así pasó tal vez una vez por mes, una vez por semana o 2 o más veces por semana, pues esto ya es más sistemático, que viene siendo parte de la definición del bullying, o sea que es una agresión constante. Entonces, de este 21%, pues le quitamos estos dos porcentajes y esos son los que reportan experimentar lo mínimo cada mes. También preguntamos acerca de algunos síntomas de trastornos de conductas alimentarias. Sin embargo, no todas quieren decir que tienen algún trastorno alimentario, o sea, como es la anorexia o la bulimia. O sea, estos no son representativos necesariamente de bulimia o anorexia, sin embargo, algunos se relacionan con ellos. Por ejemplo, usted se provoca el vómito porque se siente lleno o llena, el 7.3% reportó que sí, que es bastante alto. Le preocupa que haya perdido el control sobre la cantidad de comida que ingiere, es el 30% de los que reportaron que sí. Igual, no necesariamente implica que a lo mejor tenga bulimia, que es lo que se relaciona. La bulimia es cuando la persona come mucho y después lo vomita, o come mucho y después hace mucho ejercicio. La bulimia es la persona pierde control al momento de ingerir sus alimentos, come bastante, demasiado, pero mucho, 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 bastante. O sea, no solamente come bien, sino come lo que una persona no se comería, por más comelona que fuera. Come mucho y después tiene un comportamiento compensatorio que por lo general es vómito o vomitar. Algunos hacen ejercicios, algunos hacen ayunos, pero por lo general es el vómito. Bueno, y la anorexia es la gente nomás deja de comer, empieza su cuerpo a tener desnutrición, empieza a tener algún tipo de síntomas, fatiga, no quiere comer, su peso cae bastante, su peso cae por debajo de el peso que debería de tener, entonces esta es la anorexia. Bueno, aquí pasamos al tercer ítem, ¿no? Cree que está gordo o gorda, aunque los demás digan que está demasiado delgada. 27.2% de la población, casi una cuarta parte, que es bastante amplia. Ha perdido recientemente más de 7 kilogramos. En un periodo de 3 meses, 14.3% sí. Sin embargo, es importante mencionar que por la edad, algunos están creciendo en adolescencia, entonces es probable que si pierdan 7 kilos en 3 meses, sin necesidad de que sea anorexia. Usted diría que la comida domina su vida, 22%. Sin embargo, esto no necesariamente quiere decir que tiene el trastorno, ¿verdad?
En algunos casos se relaciona, pero pues hay gente que le gusta la comida sin tener ningún tipo de trastorno. Sin embargo, aquí están estas preguntas. También preguntamos el consumo de alcohol, tabaco y algún otro tipo de drogas. Estos son los resultados que tenemos. Aquí es el consumo de alcohol. En los últimos 12 meses ha consumido alcohol. 28.9% reportó que sí. El resto no. Entonces, de los que reportaron que sí, ¿qué tan seguido en los últimos 12 meses? Una cuarta parte, el 25.5% reportó que nomás una vez al año. El 20.5% dos veces al año, el cual no es mucho, es casi el 50%. Una vez por mes, 28.8%, ya una vez por semana, dos veces por semana, 16.9% y 8.3%, que es de este 28.9%. Más o menos para que demos una idea de qué tan frecuente es el consumo. En el consumo del tabaco disminuye el porcentaje. Si en el alcohol era 28.9, aquí los que reportan haber consumido tabaco en los últimos 12 meses es el 12.7% de la muestra. Una vez al año, 30.9, básicamente nomás lo probaron tal vez. Dos veces en el año, el 26.5%. Una vez al mes, 19.8. Ya los que lo hacen una vez por semana o dos o más veces por semana, 10.5 y 12.3%. Estos porcentajes son de estos que dijeron que sí lo consumían. Preguntamos el consumo de otras drogas. 8.5% reportan el consumo de otras drogas. No preguntamos específicamente cuáles drogas, porque eso hubiera hecho que la escala o la encuesta tuviera más preguntas y durara más tiempo. Entonces, como queríamos preguntar varias cosas, pues algunas cosas no las preguntamos a detalle como quisiéramos. Pero bueno, el 8.5% reportó haber consumido algún otro tipo de drogas. Dos o más veces por semana, 9.7%, una vez por semana, 12.4%. Ya una vez por mes, 25.7%, dos veces al año, 19.5%, una vez al año, 32.7%. Sin embargo, pues este porcentaje, que es un poquito más del 20%, reporta por lo menos una vez a la semana. Y bueno, pasamos a los síntomas de ansiedad. Aquí es la misma dinámica, de hecho fueron los mismos instrumentos, las mismas preguntas. Si habían experimentado algunos de los principales síntomas de ansiedad, el 31.7% reportó tener por lo menos alguno de los principales dos síntomas. El 19.4% un síntoma, el 12.3% dos síntomas. Este porcentaje es muy similar al del 2018, que fue el año anterior. Es muy similar. La diferencia es tal vez de 2% o algo así. De la depresión también el porcentaje es muy similar, a 2-3 porcentajes de diferencia. Se hace que el otro era entre 28 y 29, este es 31.3% de la muestra reportó por lo menos uno de los principales síntomas de depresión de estos dos. El 21.8% reportó un síntoma, el 9.5% dos síntomas. Igual. De ansiedad es el 31.7%, de depresión 31.3%. Estamos hablando que casi una tercera parte de los muchachos siguen experimentando ansiedad y depresión, o los principales síntomas, porque no es un criterio diagnóstico, es un porcentaje bastante alto. De nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes de secundaria y preparatoria, uno de cada tres muchachos tiene algún síntoma fuerte de ansiedad o de depresión, que es un porcentaje pues interesante, ¿no? O sea, esto debe de hacernos ver la necesidad de tener que intervenir de alguna manera con los adolescentes en la escuela o en sus lugares en sus hogares, ¿no? En los lugares donde ellos se desenvuelvan, porque es una de las problemáticas que estamos encontrando en estos estudiantes. Está presente ahí estos síntomas y pues no hay que ignorarlos. Preguntamos aquí si durante toda su vida, alguna vez en su vida había pensado en que sería mejor morirse, 29% dijeron que sí. ¿Alguna vez en su vida pensaron en querer quitarse la vida? 28%. Y si alguna vez habían intentado quitarse la vida, el 12%. Esta pregunta no era si en el último año lo habían hecho, o sea, si alguna vez en su vida lo habían intentado. Son porcentajes altos, 12% haber intentado quitarse la vida, pues es 110, más de 110 muchachos de esta muestra que dijeron que alguna vez lo intentaron. Bastante fuerte este número. Cuando preguntamos si en el último año, en el 2019 específicamente, lo habían intentado, bueno, aquí ya reducen los porcentajes.
El 21% reportó que sería mejor morirse, que pensaron esto. El 16% pensaron en querer quitarse la vida, 16%, y el 7.5% de la muestra reportó haber intentado quitarse la vida. 7.5% también bastante alto. Si lo multiplicamos estos porcentajes de 16% y 7.5%, que es pensar en quitarse la vida o haberlo intentado, lo multiplicamos por el número de adolescentes que en Ciudad Juárez tienen esa edad y lo dividimos entre 365, encontramos que 142 estudiantes por día han pensado en que sería mejor morirse. O sea, no que quieran suicidarse, pero piensan en, no, mejor me quiero morir. 103 estudiantes por día en el 2019, 103 estudiantes por día reportaron haber pensado en quitarse la vida. 103 estudiantes por día. Y 50 estudiantes por día en el 2019 intentaron quitarse la vida. Igual, este número está muy alto, a la par de los números que reportamos de los adultos, que en el 2019 fueron 41 adultos por día. Aquí estamos diciendo que los estudiantes de secundaria y preparatoria son 50 por día. Ahora, eso lo relacionamos con los síntomas de ansiedad que tienen, los síntomas de depresión. Estamos viendo que algo pasa en la salud mental de los jóvenes, de los adolescentes, que está afectando su vida diaria y están pensando en estas cosas como querer quitarse la vida. Recuerdan también de lo que veíamos en el primer video, ¿no? Lo que decía el doctor Wilson López López de Colombia. Es una cultura donde está rodeada o permeada la muerte, pues la gente se le hace muy fácil poder quitar la vida y querer quitarse la vida. Entonces a lo mejor eso estamos viendo aquí en estos estudiantes. Estos chavos crecieron de niños en estos ambientes de violencia, de 2008, 2009, 2010. Escuchaban, lo veían, lo hablaban en la escuela, en el radio, tal vez en la tablet. Y hoy en día, cuando tienen problemas y las cosas parece que no funcionan, pues el querer quitarse la vida parece ser que es una de las opciones que están, por las cuales están optando y que están intentando. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Cómo? Pues bueno, cada uno desde su trinchera, desde su lugar de trabajo, ¿no? Según se lo permita su tiempo y su ocupación. Inclusive hasta podemos hacer algún tipo de trabajo voluntario, ¿no? Para ofrecernos a hablar con los jóvenes. Hace una semana estuve con alumnos del Cebetis, turno matutino y vespertino, hablándoles, pues no del suicidio, ¿verdad? Porque pues no les vaya a dar ideas, sino más bien hablándoles acerca de la felicidad de la vida, de querer ser feliz, si están teniendo problemas o dificultades o tristezas, pues que tienen que seguir adelante, hablándoles del proceso de la juventud, la adolescencia, los que les queda por vivir, la esperanza, el tener un sentido de vida, un querer ser feliz. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Entonces, bueno, estos datos que estamos presentando aquí, que hemos hecho la señora Silvia Aguirre del CEFIC y un servidor, junto con Sergio Mesa en los primeros, pues va con intención de tener un diagnóstico más claro y más exacto de qué tan serio es este problema. En el video anterior les comentaba o les reportaba estudios del 2012, 13, 14, 15 y 16, pero en ese entonces no habíamos preguntado directamente si había pensamiento o intento suicida en las personas y no sabíamos qué tan frecuente lo íbamos a encontrar. Este video, en estos números que les estoy dando, ahí está el diagnóstico, ahí está ¿cómo se dice? Los rayos X. Ahí está la placa donde vemos específicamente cuál es el problema, cuál es la cantidad aproximada y qué tan frecuente lo estamos encontrando. Entonces, bueno, de eso se trata este video para darnos una idea, pues, de qué es lo que, está presente en nuestra ciudad. Bueno, pues entonces este es el fin de este segundo video y a continuación, pues, ustedes procederán a realizar la actividad relacionada con este video. Hasta luego.